La historia de Esperanza Méndez es quizás como la de miles de indígenas que radican en el territorio que tú y yo compartimos. Historias de migración por la extrema pobreza que hay en sus estados. Una historia de discriminación, segregación racial y actos etnocidas acompañan la vida de Esperanza Méndez, una indígena mixteca que hace 4 años empezó una lucha para recuperar a sus 3 hijos, 2 niñas y un niño que fueron recluidos en el hogar Cabañas después que las autoridades se los quitaran en abril de 2014 por ser considerada una mala madre y cómplice de la violación de una de sus hijas por parte de quien fuera su pareja y padre de la menor. Sí, es una historia que te impacta, o sea, una historia que te sensibiliza y bueno, obviamente al conocer a Esperanza, ella era una mujer muy desesperada en el sentido de que pues le habían quitado a sus hijos sin ningún derecho como tal, o sea, ella se sentía engañada, se sentía una tonta, una persona que le habían tomado el pelo, porque Esperanza no sabe leer y escribir. Entonces al momento que le quitan a los niños, pues ella no se entera, solamente le dicen firme este papel y pues ella lo firma de manera pues inocente, y a partir de eso pues le quitan a sus hijos. Entonces pues obviamente Esperanza se encontraba enojada, triste, desesperada. Si yo nunca he hecho nada de daño a mis niños, yo lo hice, yo fui a trabajar por ellos, por su bien, para que coman. Yo no sabía que iba a pasar esas cosas. Lloraba, pues, sentí bien feo. Pues hasta me da ganas de vivir, porque es como que se fue, ¿cómo decir? No sé ni cómo decir, pues explicar. Ajá, sentí, hasta me dio ganas de matarme, así pues. Esperanza era aún una niña cuando llegó junto con sus padres a vivir a Guadalajara. No tuvo acceso a la educación por la inestabilidad familiar en la que creció. En la calle Ganso, lugar donde vive Esperanza, habitan también sus paisanos oaxaqueños que huyen de la falta de oportunidades que hay en su estado natal. Ellos, sus vecinos, fueron testigos del círculo de violencia en el que vivía Esperanza cuando se juntó con Pedro, quien fue su pareja. Abrimos las rendijas. Esperanza sin esperanza. Esperanza Méndez Cruz tiene 29 años. Tuvo que aprender a hablar español porque su lengua materna es el mixteco. El pueblo donde creció en Oaxaca es conocido como Los Hijos del Viento. Esperanza nos relata que conoció a Pedro Ruiz González, alias el Chimeco, en Cancún, lugar donde vive una prima que fue quien se la llevó a vivir con ella por la depresión que tenía Esperanza por el reciente fallecimiento de su padre. En Cancún, Pedro se dedicaba a vender discos y Esperanza vendía canastas de palma. Tiempo después, ella decidió que se vendrían a vivir a Guadalajara y así lo hicieron, sin imaginar lo que vendría después. Nosotros nos conocemos a partir de abril del 2014. Cuando ya se había dado el problema de que Pedro había intentado violar y violó, de hecho no fue una tentativa, fue un acto consumado de violación sexual de su hija menor, una niña de 2 años apenas, una pequeñita que viene a sufrir un trastorno psicológico terrible por lo que pasó. Es obvio que eso le ha afectado grandemente a la niña y la mamá pues busca ayuda. En las personas que tiene a la mano busca ayuda. Una persona nos conoce a nosotros, se llama la señora Luz María Esquivias, y ella nos dice que si podíamos entrar a defender el caso y a defender a una persona inocente, porque al final a Esperanza la dejaron sin hijos, sin su pareja,
sin nada y en la calle. En la colonia Ferrocarril, en una pequeña y humilde casa de ladrillos sin engarre, propiedad de su padre, Esperanza Méndez vive con sus 3 hijos. En Guadalajara se dedica a la venta de flores y de dulces. Un domingo de abril de 2014, Esperanza narra que fue a trabajar para poderles traer algo de comer a sus hijos. Ella era quien llevaba los gastos de la casa porque su pareja nunca se hizo responsable. Esperanza dejó encargados a sus 3 pequeños con su vecina. A su regreso, entre las 4 o 5 de la tarde, esto fue lo que sucedió. De trabajo me llegué y la vecina me dijo que la papá lo llevó la niña y allí donde fue que le hizo y día domingo no llegó con ella. Y ya después, día domingo, andamos buscando a él, a veces dónde anda, si andaba ya cerca con la niña, pero no. De ese día ni me dormí todo el día y me preocupaba y lloraba bien mucho, no sé ni qué se esperaba. Fue hasta el lunes, cuando Esperanza, en su desesperación por saber dónde estaba su hija, fue a buscarla a un cuarto que rentaban en Las Juntas, en el municipio de Tlaquepaque. Una vez que ingresó al cuarto, Esperanza nos cuenta que tenía miedo, porque Pedro la golpeaba continuamente. Cuando abrió la puerta, ahí estaba su hija, al lado de Pedro. Y estaba la niña con él, dormida dentro de la casa. Y le recogí la niña, pero ya estaba así, dormida, sin tapar con cobija. Pero ya tiene otra ropa que no son ella. Y yo dije, vamos mami, ¿por qué haces aquí? ¿Por qué estás así? Le dije, pues ya después le llevé al baño. Y ya no le di cuenta nada más. Si son capaces de violar a su hija o qué. Esperanza fue a denunciar a las autoridades lo que había pasado con su hija, quien en ese entonces tenía 2 años de edad, para que fuera a buscar a Pedro, quien continuamente estaba borracho y se quedaba sentado en una gasolinera. La niña ya tenía sangrado vaginal, o sea, empezó a mostrar signos de lo que se provoca cuando hay una desfloración de esa naturaleza. Entonces, Esperanza se la lleva a la niña, deja al marido, va y denuncia, no le queda otro remedio que ir a denunciarlo, lo denuncia, atiende a la niña, se la lleva al hospital también. O sea, todo lo hace como ella puede, pero tratando de salvar la situación, sobre todo protegiendo a su niña. Entonces ella se va al hospital, luego regresa a terminar tiene la cita ya con el MP y denuncia los hechos, y el MP despacha a policía investigadora para localizarlo porque ella sabe dónde está a esas horas. Él siempre acostumbraba, por ser alcohólico, a ciertas horas irse a sentar en una gasolinera. Y ahí en la banqueta dejaba la cerveza y seguía ahí tomando y viendo el paisaje. Y ahí llegan y ahí le caen y lo agarran. Esperanza estuvo cuidando de su hija, Priscila Elizabeth, quien se encontraba siendo atendida en el Hospital Civil. Aquí empieza su lucha, cuando personal del Ministerio Público interviene y presupone que Esperanza podía ser cómplice del abuso sexual que cometió su pareja contra la menor. Por su parte, el Hogar Cabañas gira una orden de recibir a sus 3 hijos. Esperanza se quedó sola. Porque yo estuve al hospital con la otra niña y no supe nada porque ellos dijeron cuando llegaron, trajeron como un libro así y me dijo, firma aquí, échate tu nombre o ponte un nombre, firma. Pero yo dije, no tengo que firmar, ¿Por qué me están diciendo que voy a firmar? ¿Pero por qué? Le digo, explícame o qué. No, es por tu bien. Nomás por una semana, nomás vamos a cuidar a tu niño. Mientras que tú salgas con la niña que estaba al hospital y ya después vas a ir a recoger tus niños. Y yo le creí como mensa. Al perder a sus niños, aparte de que pierde a su pareja, pierde a sus niños, la colocas en una situación intolerable, de inestabilidad terrible.
al grado que Esperanza estuvo muchas veces cerca del suicidio, ocasionado por esas decisiones erráticas de nuestras autoridades ministeriales. Nunca le dieron atención psicológica a ella, cosa que también se le debió haber dado aunque fuera indígena y hablara en mixteco. Se consigue un traductor, un intérprete y se establece una terapia, ¿no? Un plan de recuperación para la madre. Se le abandona completamente. Somos nosotros los que conseguimos aquí en la oficina de la red el apoyo de una psicóloga. Si Esperanza llegó a sentirse responsable de lo ocurrido, fue por los señalamientos de diversas instituciones que le hacían sentirse como la culpable de lo que había ocurrido por no haber estado pendiente de sus hijos. Pero también la cuestión institucional, sobre todo del DIF, del Hogar Cabañas, era señalar a Esperanza de que ella era cómplice de la situación que había, de este abuso sexual que había tenido el padre hacia los hijos. Entonces, Esperanza sí tenía como muy introyectada esta situación de que yo soy culpable por mi culpa. Sí hubo violación a sus derechos, considerar esta cuestión de la cultura indígena, pues los niños obviamente los retiran de esa parte cultural porque obviamente en el Cabañas nunca les enseñan el lenguaje mixteco, las tradiciones, etcétera, que eso también es algo importante, los retiran de esa cuestión cultural. Fueron diversos los obstáculos que hubo en esta historia. Cuando los menores ingresaron al Hogar Cabañas, Esperanza no podía tener contacto físico ni abrazarlos. La única manera en la que vio cómo crecían sus hijos con el pasar de sus meses, sin que ellos supieran que su madre estaba ahí, fue a través de un cristal. Más de 1460 días de lucha acompañaron a Esperanza. No me dejaron verlo porque es un cristal oscuro y allí me dejaron por dentro ver los niños y ellos lo sacaron los jardines, como nomás lo están enseñando planta, árbol así, pero yo nomás lo veía por dentro porque nunca me veía a ellos, nunca se dio cuenta que yo iba a visitarlo y todo eso. Me empiezo a odiar a mí misma, me quise matarme, hasta me crucé la cartera, me fui tomada. Ya ni sé ni qué hago por tanto coraje, porque dije, no, pues me odio a mí misma porque no sabía cuidar a mis niños y pasó esas cosas. En el Hospicio Cabañas se los ponían, pero atrás de un cristal, ella no podía hablar con ellos. Nomás, ahí están, pero no los puedes tocar. O sea, como si estuviera ella apestada o tuviera una enfermedad contagiosa, algo así. Y uno dice, bueno, pues no los puede ver ni tocar porque de plano alguna cosa muy grave le padece ella, ¿no? El amor por recuperar a sus hijos la mantuvo en pie, a pesar de que en varias ocasiones la depresión que desarrolló Esperanza por lo que estaba pasando la orilló a pensar en el suicidio. No es solo Esperanza la que sintió un maltrato a su persona por parte del personal del Hogar Cabañas. Mariana Aguirre, quien la acompañaba a sus visitas al terapeuta, nos habló del trato de discriminación que sufrió Esperanza. Pero este amor y este deseo de recuperar a sus hijos pues hizo que estuviera ahí, que estuviera más atenta, que a veces no entendía, pero ella nunca faltaba, si el abogado la citaba o si yo la citaba o en las audiencias a visitar a sus hijos, ella siempre estaba como muy presente. De hecho, también en el trato, sobre todo en el Hogar Cabañas, sí se veía un trato muy discriminatorio y menospreciaban mucho la presencia de Esperanza, ¿no? O sea, hasta que no iban los abogados o iban otras personas, pues ya ellos comenzaban a cambiar. Pero sí, de entrada, la verdad, sí se presenta mucha discriminación por parte de las instituciones. Pero no solo recibió un maltrato del personal del Hogar Cabañas. En octubre de 2014 se interpone una queja en la 5ª Visitaduría por el grado de discriminación de la que estaba siendo víctima Esperanza. El 9 de abril de 2015, 6 meses después, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco decide archivar la queja porque la dependencia no consideraba que hubiera violación en alguno de sus derechos humanos. Esto provocó que la comisión abriera una queja, la 7048 del 2014, que se vio en la 5ª Visitaduría General. Pero finalmente
ellos llegan a decir, en una forma errónea, completamente errónea, el 9 de abril de 2015, deciden archivar el caso. A pesar de todas las evidencias, todo lo que habíamos aportado, que aquí están los documentos que dan cuenta, ¿verdad? Incluso la medida cautelar estaba propuesta, pero no la aceptaron. Total, la comisión prácticamente abandona el caso. No consideran que hay violación alguna a los derechos humanos. Según ellos, no hay violación alguna. Padre de sus hijos, quien se encuentra en Puente Grande, pagando una pena de 15 años por el delito de abuso sexual. Los 3 abogados que tenía me apoyaron, y la señora Luz, y ¿cómo se llama? Mariana, y ¿quién otra persona? Que fue la psicóloga. Ajá. Son varios que me ayudaron, pero muchas gracias a ellos me apoyaron. Por eso, si sola yo nunca voy a poder recuperar a mis niños. Según que 15 años, me dijo abogado nada más. Pero la mera verdad, nunca he ido para allá a saber cómo están y cuánto más le van a dar. Hasta miedo me da, pues, por los niños. Yo le daba como esta cuestión de, o sea, como tratándola de tranquilizar y también haciéndola saber que no estaba sola, pues que éramos un equipo que estábamos trabajando por su caso y que pues íbamos a lograr tener algo que a lo mejor sí iba a tardar, pero que al final pues ella iba a recuperar a sus hijos. Y era la manera en cómo ella se podía controlar un poquito, porque sí, pues obviamente entiendo la desesperación que sentía de que sí se los vamos a dar, le decía el Cabañas, y después no, siempre no. Fue hasta el 27 de febrero de 2016 cuando un juez federal determinó que Esperanza no había incurrido en falta de cuidado a sus hijos. En noviembre de 2018, la sonrisa le volvió a Esperanza. Se nos notifica que van ya a entregarlos, que acudamos a recibirlos, que Cabañas tomó un acuerdo, su consejo interdisciplinario, y que la directora ya estaba facultada por el consejo interdisciplinario a entregar a los niños a su madre, y que no pide disculpas, no pide ninguna disculpa, cosa que a mí no me gustó. Porque lo mínimo era, Esperanza, discúlpanos. Aquí el ministerio se le pasó la mano y nosotros, pues también creyendo que nos decía la verdad, te separamos de tus hijos. Pero no hay nada de eso, nada más es, te regresamos a tus hijos, llévatelos. Aquí están los archivos de los expedientes de los niños, expediente médico, expediente educativo. Aquí están sus cositas en sus mochilitas, zapatos nuevos, llévatelos. Eso fue la actitud que tomó la señora directora. Lo que fue una visita a sus hijos al hogar Cabañas terminó en un final feliz, en un final que Esperanza no imaginaba. Después de 4 años luchando, de su propia voz, nos cuenta cómo le notificaron que Félix, Graciela y Priscila le serían por fin entregados. Tenía visita, pero por dentro de vidrio. En cristal. Pues. Fuiste a ver a tus niños. Ajá, y ya después me dijo, no, pues vente para acá porque ya lo vas a ver cerca. Y ya me puse bien feliz. Ya me dijeron verlo cerca. Pues abrazarla, besar su cachete y todo, pues preguntarla cómo lo tratan, así, todo eso. Pues bien, pero como ella no me conoce, se sentía rara, más o menos. O ella, siempre decía ella. Más bien porque yo le dije, soy tu mamá, no me digas ella, porque yo no soy cualquier mujer, yo soy tu madre. Y allá después me acerca poco a poco, por poco. El brillo de la sonrisa le regresó a los ojos. Ahora, Esperanza quiere buscar un trabajo para darles calidad de vida a sus hijos. Está esperando a que su mamá llegue porque será ella quien la apoye a cuidar a sus menores mientras Esperanza labora. Voy a entrar a trabajar y mi mamá va a cuidar a los niños y yo nomás los llevo temprano a la escuela, recogerlos y a la tarde voy otra vez, bueno, en la noche a trabajar. A un lado soy mamá, a un lado soy papá, al mismo tiempo, como dicen, pues por el momento ahora no sé ni qué hacer porque tampoco siento un poco esperada, porque
¿cómo voy a ir a trabajar? Y mis niños también están conmigo y no estoy sola, pues a ver que mientras que llega mi mamá ya después lo cuida ella, yo me voy a ir a trabajar. Los veo bien, los veo reencontrados. La niña más pequeña ya no llora, porque antes en cada audiencia que había en el juzgado, en el juicio de pérdida de patria potestad, constantemente la niña se ponía a llorar. La historia de Esperanza es el reflejo de que la discriminación hacia los indígenas sigue prevaleciendo en nuestro país. Esta historia pudo haber tenido un desenlace trágico si en su depresión Esperanza hubiera decidido no luchar ante los obstáculos que tuvo que enfrentar estos 4 años. Este caso hubiera podido llegar hasta la muerte de Esperanza por esta cuestión que ella ya traía muy fuerte, las ideas de suicidio, y pues obviamente los niños ahorita es muy pronto para hacer la evaluación porque tienen pocos días que están con Esperanza, pero sí le tenemos que dar seguimiento al caso para ver en la cuestión de los niños cómo reaccionan a este cambio, y también en la cuestión de la convivencia, sobre todo de madre y de los hijos, porque ellos estaban acostumbrados obviamente ya a un estilo de vida en el Cabañas, y pues ahora ya regresan a su estilo de vida original. Al abrir las rendijas nos encontramos con la historia de Esperanza, pero en realidad es la historia de un México que muchas veces no queremos ver. Esta dramática historia que acaban de conocer es la historia de muchas mujeres mexicanas. Muchas mujeres que, como en el caso de Esperanza, tienen que migrar de sus lugares de origen donde no hay ni trabajo ni seguridad. La desesperanza de Esperanza ha durado tantos años que verdaderamente es un milagro que esté viva, y es un milagro que ahora pueda estar con sus hijos. A lo largo de estos años, de esta lucha de Esperanza, ella perdió la esperanza mucho tiempo. Afortunadamente la ayudaron y hoy puede estar con sus hijos, apenas aprendiendo a ser madre con sus hijos, y sus hijos aprendiendo a que tienen una madre. Y eso seguramente le hará vivir a Esperanza su propia esperanza de vida. Como buena madre mexicana seguramente lo logrará, o seguramente se repetirá la misma historia que se ha repetido durante generaciones. La historia que tiene que ver con la pobreza, con la miseria, la historia que tiene que ver con la discriminación, con la falta de educación y con muchas más. Así que nos quedamos en pausa con esta historia al abrir las rendijas. Y al abrir las rendijas de este lugar, en realidad no solamente abrimos las rendijas de Esperanza. Al abrir las rendijas de esta casa, en realidad estamos abriendo las rendijas de un México pobre. Yo estaba seguro de la inocencia de Esperanza. O sea, totalmente seguro, por todo lo que le pregunté, por todo lo que hablamos con ella, con la señora Esquivias, por todos los documentos que empezamos a recabar del caso. Falta la ratificación del desistimiento de la directora del Cabañas respecto al caso de Esperanza. Falta que ratifique el desistimiento de su demanda en contra de Esperanza. Es lo que falta ahorita. Y nosotros vamos también a pedir copias de los documentos que nos acrediten lo que se logró y cómo se logró, para tener completo el expediente, porque nosotros acostumbramos documentar los casos. Muchas gracias a los abogados, toda la gente que me ayudaron, pues, en que apoyaron por recuperar a mis niños, y ya lo tengo mis niños conmigo, y ya estoy bien feliz porque ya lo tengo mis hijos, y ya para el otro año ya me voy a ir a mi pueblo con mis niños. Pero ya después a ver qué va a pasar, vengo otra vez para acá, y ya, porque es que es más importante, porque los niños también andan a la escuela y todo eso, para que se aprenden, pues. El Hospicio Cabañas no dio ninguna disculpa, solamente procedió a las cuestiones, digamos, administrativas, de te entrego a tus hijos, los documentos, bla, bla, pero en la reparación de daños, o sea, el Hospicio Cabañas no mencionó nada al respecto, no se hizo algún punto como tal.
Se le va a dar seguimiento al caso de Esperanza con los niños, pero sobre todo en una cuestión más de vigilar si Esperanza está haciendo bien las cosas, si está educando bien a los niños, pero en una cuestión de reparación de daños como tal, ¿no? Porque pues obviamente este proceso de separar a los niños de Esperanza, pues obviamente tiene afectaciones psicológicas tanto en los niños como en Esperanza, y esa parte pues obviamente el hospicio no se hizo responsable y no mencionó algo al respecto de la reparación de daños.